mano. Muy bien. Bueno, pues vuelvo a dar la bienvenida a todos. Y el día de hoy, en nuestra clase de Historia Universal Contemporánea, vamos a ver lo que corresponde a al bloque 1, el punto 1.2, que se refiere a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo de esto? Identificar las causas y eventos previos a la Primera Guerra Mundial y sus repercusiones geopolíticas. Bueno, pues vamos a iniciar con estas imágenes que siempre nos llevan a un campo de batalla que conocemos afortunadamente en películas, en imágenes, en libros, etcétera, ¿verdad? Pero pues esto nos remonta siempre a la guerra. En nuestra línea del tiempo, de lo que va a comprender la historia universal, hemos visto el tema sobre el imperialismo, que fue la clase pasada, y que abarcó de 1871 a 1914. Siguiendo con esta línea de tiempo, ahora vamos a ver lo que se refiere a la Primera Guerra Mundial, que tuvo una duración de 1914 a 1918. Y pues bien, ¿qué características tiene esta Primera Guerra Mundial? También se le conoce como la Gran Guerra. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Fue un conflicto bélico internacional que tuvo su origen o su epicentro en Europa y que vinculó a las grandes potencias del mundo. Y por lo tanto afectó a la organización social y política mundial en el periodo comprendido de 1914 a 1918. Ok. ¿Qué es lo que causó esta Primera Guerra Mundial? Bueno, pues pongan mucha atención porque recuerden que su actividad consiste en completar un mapa de conceptos en donde ustedes van a resumir lo que ahí se les pide. Qué características tuvo, las causas, las alianzas que se formaron, quiénes las formaron, cómo se desarrolló y sus consecuencias. Entonces, pues vamos a explicar esto y si gustan, pues pueden ir tomando nota para que todo les quede más concreto. Entonces, entre las causas que propiciaron la Primera Guerra Mundial, pues estaba que había una rivalidad entre potencias. Ya sabemos que siempre los países están en una eterna lucha por el poder. Y en el poder va implícito el poder militar, el poder político, económico y territorial. ¿Cómo inicia? Pues anexándose territorios. ¿Cuáles eran esos conflictos más más importantes o mayúsculos que vinieron a detonar y vinieron a traer como consecuencia esta guerra? No fue de un día para otro, ¿verdad? Entonces, tenemos el conflicto franco-alemán, entre Francia y Alemania. Desde el siglo XIX, Alemania era liderada por Bismarck. No me voy a ir atrás, es una mera referencia, ¿verdad? Porque a nosotros nos ocupa la Primera Guerra Mundial y estoy contextualizando a qué le llamamos esta rivalidad entre potencias. Si alguien desea, pues puede investigar más a fondo y en detalle cómo se dio esto, ¿verdad? Pero pues eso pertenece a un tema que de por sí todos son muy extensos, entonces lo doy como contexto, ¿verdad? Entonces Alemania, que había estado liderada por Bismarck, había logrado anexionarse, o sea, hacerse dueña del territorio de Alsacia y Lorena, aquí en esta parte. ¿Sí? Alemania se apropió o se hizo acreedora a ser propietaria de Alsacia y Lorena, en prejuicio de Francia, ¿verdad? Entonces Francia, fíjense bien, un siglo después, o sea, muchos años después, ya en el siglo XX, vuelve a reclamar el dominio de esa región. Oye, ¿te acuerdas que me quitaste esto? Pues no, es que me lo tienes que devolver. Entonces, él, pues, obviamente que Alemania no le va a decir, ay, sí, cierto, ahorita te lo regreso. Se empieza un conflicto ahí, franco-alemán. También hay un conflicto entre Inglaterra y Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania, obviamente, quería tener el control del mercado que ya lo tenía Gran Bretaña. Recordemos que
que Inglaterra, pues desde la Revolución Industrial se hizo líder económico y controlaba el mercado mundial. Entonces Alemania, pues quería estar compitiendo porque, insisto, todos buscaban el control económico, político, militar, etc. Y aparte, esto es en todo el mundo, ¿verdad? Aparte había otro conflicto, el conflicto austro-ruso, donde Rusia y el Imperio Austrohúngaro querían tener el control de los Balcanes. Los Balcanes está, como el nombre lo dice, situado, es un territorio en la península de los Balcanes, pero es un territorio que estuvo mucho tiempo en conflicto. Ahorita vamos a ver dónde está. Entonces, estos eran los tres conflictos y las rivalidades que había entre las potencias de ese entonces. Entre Alemania con Francia, Alemania con Inglaterra y Rusia con lo que había sido el imperio austrohúngaro. Entonces, todos seguían peleando por el poder. ¿Qué otro aspecto se daba? Bueno, que se estaba radicalizando el nacionalismo, ¿sí? ¿Qué era el nacionalismo? Que todos se sintieran enamorados, ¿verdad? Y que darían la vida por su nación. Planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre una cultura, una lengua, una economía y una geografía, y que de ahí ellos iban a marcar aquella tarea que les tenía el destino y para lo que había nacido. Entonces era un nacionalismo bastante arraigado, donde literalmente las personas sentían que tenían que dar la vida por su nación. Entonces en esas regiones todavía persistían modelos imperiales y los que se querían, implantar como naciones luchaban para crear y para tener símbolos, elementos, algo que los identificara y que pudieran competir contra otros, algo así como un sello, ¿verdad? Acabo de ver una serie impactante, Yellowstone, muy larga, y eran unos vaqueros, un rancho ahí ganadero que criaba caballos y no sé qué, pero a los trabajadores los marcaban con un sello como los de las vacas, que es una serie, ¿verdad? No lo creemos. Pero ellos, aunque no llegaban a eso, ellos sentían que ese sello, así como esos candentes, tenía que estar presente en cada uno de ellos y que ese sello les daba la identidad, ¿verdad? Todos nosotros buscamos por tener un sello propio y por tener un sello como mexicanos, pero esto era un nacionalismo tan arraigado que iba más allá de, inclusive de la vida de quienes lo planteaban. Entonces era un nacionalismo radical, totalmente. Otra de las causas, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial. Al ver todo esto que había, acuérdense, estos conflictos, pues entonces se empiezan a hacer, como quien dice, equipos, ¿verdad? A ver, ¿tú quieres jugar conmigo o con los otros? Y se forma lo que se conoció como alianzas internacionales. Era la unión de países que estaban orientados a conjuntar esfuerzos para controlar el poder de los países contrarios. Y se dividen, vamos a decir, esas potencias líderes, esas potencias importantes y hegemónicas que había en esa época, se dividen en dos, vamos a decir, dos bandos, que se llamaron alianzas. ¿Por qué? Porque se aliaron. Entonces hicieron la Triple Alianza en 1882, ellos ya estaban, pero como quien dice, reafirman su alianza para estar en contra de los otros países y estaba formado por Inglaterra, por Francia, perdón, la Triple Alianza era el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. Todos ellos pugnaban mucho por controlar las Balcanes, la península de los Balcanes. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a hacer equipo. Desde 1882 que ellos ya buscaban esa hegemonía en toda esa región. Y se reafirma cuando la Primera Guerra Mundial, ahorita lo vamos a ver. La otra alianza se forma después, que se llamó la Triple Entente, aquí yo las puse al revés, disculpen, que estaba formado por Inglaterra, por Francia y por Rusia.
Entonces, esta triple entente dicen, a ver, realmente el país que aquí nos debe preocupar, pues es Alemania. Los demás no es que fueran muy débiles, pero ya se percibía el alcance de Alemania en cuanto a este tema, el nacionalismo hiperarraigado que tenía. Entonces, estos tres países dicen, vamos a juntarnos, fíjense bien quién es Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Por qué les hago esta mención? Porque ahorita vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces, ellos dicen, nosotros vamos a formar la triple entente para unirnos contra la triple alianza y principalmente liderada por Alemania. Y entonces se forman estos dos bandos, vamos a llamarlo así. Y a lo que me refería, que este ya estaba desde 1882 porque querían que, si todos querían controlar esta península, porque pues era un lugar estratégico. Miren, este es Italia, aquí tenemos el mar Adriático, el mar Mediterráneo, el mar Egeo, Creta, el Imperio Otomano. Entonces era un lugar súper privilegiado por el que todos querían tener el control. Entonces, ya había pues un control que era el Imperio Austrohúngaro, que era todo esto, ¿sí? Este imperio se anexa también Bosnia y Herzegovina, que era esto que vemos aquí. Entonces, fíjense, todo lo que está amarillo, pues se amplificó. Pero había contrarios que querían tener el control de esto porque se había considerado como una zona de peligro, vamos a decir, o como se dice, era una región caliente porque aquí había habitantes serbios, croatas, húngaros, austríacos que tenían unas rivalidades súper arraigadas y que sus sentimientos nacionalistas no les permitían, según esto, perder esto, ¿sí? De toda esta región. Entonces, pues aquí era estar como quien dice, en una olla de presión, porque todos querían este control. El imperio austrohúngaro estaba ampliándose, pero tenía aquí, miren, pegaditos a Serbia, y los serbios eran súper nacionalistas. Entonces eso estaba como agua en ebullición siempre en esta época, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Porque todo esto es una historia muy larga lo que pasó aquí, ¿verdad? Pero, insisto, no voy a ampliar tanto, nada más que sirva como referencia y como parte del contexto de lo que sucedía. Les decía yo que todos estos pues eran muy, ¿cómo se dice? Muy nacionalistas. Y al ver que el imperio austrohúngaro se había anexado a esto, pues todos estos estaban enojados. ¿Y qué pasa? Que asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria. ¿Sí? No se considera propiamente que por eso se hizo la guerra, pero fue un detonante. ¿Por qué? Porque este incidente se produjo en 1914 en Sarajevo, que en aquel tiempo era la capital del imperio austrohúngaro. Aquí, ¿sí? Aquí está. Y entonces, lo realizó pues un nacionalista serbio, ¿verdad? Que ya estaban agrupados en grupos, vamos a decir, terroristas, extremistas más bien, en contra del imperio austrohúngaro. Entonces fue un serbio que fue y lo asesinó, formaba parte del grupo llamado Mano Negra. Había muchos grupos súper radicales que, insisto, en ese nacionalismo eran capaces de dar la vida por lo que ellos creían que era lo necesario para implementarse como nación. Y entonces, el emperador austrohúngaro, o sea, mataron al archiduque, ¿sí? De Austria. Y el emperador austrohúngaro decide declarar la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, un mes después. Y la alianza franco-rusa se pone en defensa de Serbia y de Inglaterra y se alinea con ellos.
y Alemania se pone a favor del imperio austrohúngaro. Entonces, fíjense cómo aquellos que medio, se puede decir, jalaban por el mismo lado ante un acontecimiento así, pues marcan ya su línea, insisto. La alianza franco-rusa se levanta en defensa a favor de Serbia. Y Inglaterra también los apoya, pero Alemania se pone a favor del imperio. Entonces, esto de aquí era apoyado por Alemania y esto de acá era apoyado por Francia, Rusia e Inglaterra. Entonces ahí ya empiezan los conflictos y así da inicio, vamos a decir, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que detonó? Porque no vamos a decir qué fue la causa, porque causas hubo varias, ¿verdad? Lo que detonó, como dicen, la gota que derramó el vaso, pues fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de un extremista serbio que pertenecía al grupo llamado Mano Negra. Muy bien, así inicia. ¿Qué características tuvo esta guerra? Bueno, pues fue el primer conflicto armado que utilizó armamento militar de alta tecnología y de un alcance realmente masivo. Fue un conflicto que enfrentó a las dos alianzas internacionales que ya existían, ¿verdad? Pero que ahí marcan la línea notoria sobre quién contra quién. Desafortunadamente en esta guerra también fue alcanzado población civil, aparte de militares, o sea, iban con todo, no importaba si fueran civiles o militares. Se establece un frente oriental y un frente occidental, empieza el mundo a dividirse, vamos a decir así, y por primera vez en la historia se utilizan gases tóxicos, tanques y aviones de guerra para el ataque y la defensa y el reconocimiento del espacio. Y eso que vemos en las películas de los que andan ahí revisando el espacio aéreo, bueno, aquí en la Primera Guerra Mundial se da. Por eso les puse aquí estas imágenes donde traían pues mascarillas, ¿verdad? Porque atacaban con gases muy tóxicos. Y obviamente, pues ahí qué difícil era saber que nada más afectara a los militares. Agarraba pues un gas, imagínense, pues era pues salía perjudicado, vaya, también la población civil que, pues, qué culpa tenía. En esta guerra también hay estrategias militares que quedan establecidas, ahorita vamos a ver cómo, bueno, pues aquí les puse, ¿verdad? Responden ya a modelos de guerra ya del siglo XIX y entre esas estrategias estaba lo que se conoció como la guerra de movimientos y la guerra de trincheras, que ahorita adelantito vemos de qué se trata, a qué se refiere esto. Una estrategia es decir, ahora cómo vamos a pelear, cómo nos vamos a defender, cómo nos vamos a proteger o cómo vamos a atacar. Y entonces se establecen estas estrategias que ya quedan, vamos a decir, como en los libros de estrategias militares ya marcadas como la guerra de movimientos y guerra de trincheras. Aparte, se hacía mucha propaganda, miren, todo esto se llevaba a todos lados para que las tropas que estaban peleando en los ejércitos, pues según esto se les levantara la moral, ¿verdad? Y estaban exacerbando ese nacionalismo que ya tenían, porque pues la mayoría iba porque creía radicalmente en lo que estaba haciendo. Y aquí surge también que mientras está esta Primera Guerra Mundial en los países, también hay movimientos, ¿verdad? Porque, pues, aunque la mayoría pensara de una manera, pues no quiere decir que todos pensaran igual o que todos estuvieran de acuerdo con las estrategias o con las acciones que tomaban los gobiernos. Y entonces, dentro de Rusia, aparte de que Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial, en su país internamente se lleva a cabo la Revolución Rusa. Esta Revolución Rusa puso fin al zarismo, que era una forma de gobierno donde el que gobernaba era un zar, y dio origen, acabó con el país como Rusia y se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se conoció durante mucho tiempo como la URSS. Yo creo que ustedes todavía no nacían, no sé su edad,
Pero pues bueno, yo ya soy del siglo pasado, así que pues me ha tocado muchas cosas, pues les quiero compartir de lo que me acuerdo, pero de lo que me acuerdo con esto viene mucho a mi mente mis exámenes de geografía, que pues mi educación fue tradicionalista, entonces nos teníamos que machetear qué era la URSS. Imagínense en tercer grado, pues realmente era un logro aprenderte qué URSS quería decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y te lo grababa en el cerebro así, porque así era el tipo de educación que se daba en ese tiempo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, estos movimientos acaban con Rusia y ahora, a partir de entonces, se empezó a llamar la URSS. Lo vamos a ver en clase especial, únicamente Revolución Rosa. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues da como resultado también que algunos países emerjan como naciones, principalmente Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, que hemos escuchado mencionarlos, pero pues muchas veces no nos imaginamos cómo, de dónde surgen o cómo, ¿verdad? Entonces, pues ellos, entre ese nacionalismo que decía aquí que empezaron a tener sus ideas, pues querían establecerse como nación y terminando la Primera Guerra Mundial, vamos a ver por qué, ellos se establecen ya como nuevos países, como países emergentes. ¿Cómo se desarrolla? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, maestra. Todo bien. Bueno, Todo ok, bien. ok. Entonces, aprovecho para tomar tantita agua. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Porque pues es bien padre hablar que dura de 1914 a 1918, pero ¿qué pasa en todo ese tiempo? Como les digo, Rusia peleando a nivel internacional y con conflictos internos. No era lo único que sucedía. Vamos a ver cómo se dio. Entonces, pues se dice, o para fines de explicativos, ¿verdad? Y poder entender, la Primera Guerra Mundial establece 4 fases. En la primera fase, que les decía yo que se empiezan a implementar nuevas estrategias militares, se da la guerra de movimientos en 1914, cuando inicia la guerra. La segunda fase abarca de 1915 a 1916 y aquí se implementa otra estrategia que fue la guerra de trincheras. La tercera fase es cuando la guerra en general entra en crisis, ya se empiezan a ver perdedores y ganadores, vamos a ver por qué, y hasta que por fin termina con la cuarta fase, que es el desenlace que ocurre en 1918. Ok, entonces aquí en este esquema, muchachos, ven, tratando de resumir, ¿verdad? Tenemos que en la Primera Guerra Mundial hubo 2 alianzas, la Triple Alianza, estos eran los principales, estos apoyaban a esto. Francia, Rusia, Inglaterra, y estos estaban indirectamente apoyando. Se da en estas fases. La guerra de movimientos, que fue la guerra de posiciones que implementó las trincheras, el año decisivo, el fin de la guerra y por fin llegan los tratados de paz. Ok, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que en la guerra de movimientos. La guerra de movimientos se llamaba así porque, como el nombre lo dice, se movían de un lugar a otro. Aquí, bueno, esperen. Aquí tenemos que en esta guerra se establecen o quedan ya definidos 2 frentes, el occidental y el oriental. Y las batallas más representativas son estas 2. ¿En qué consistió? Bueno, Alemania pone en práctica un plan diseñado por un general del Estado Mayor, que eran los que llevaban ahí la batuta del ejército, llamado Alfred von Schlieffen, e invade Bélgica. Pero Bélgica, muchachos, aquí está Bélgica, aquí está Alemania, era un país neutro que tenía a nivel internacional establecido, que como quien dice, ni con melón ni con sandía, ¿verdad? Entonces, Alemania siempre en esa ansia de poder, pues, disculpen la expresión, pero le valió. Y entonces, como vamos a ver que le vale en otras acciones también posteriores. Y entonces invade Bélgica. ¿Por qué invade Bélgica? ¿Cuál era el fin? Bueno, pues porque era, caiga quien caiga, yo quiero lograr mi objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Era
sorprender a los franceses aquí en el norte, porque todo esto es Francia. Aquí está París, la capital. Todo esto que estaba aquí de Alemania, pues no era tan fácil. Entonces, ¿qué dice? Los agarró desprevenidos porque entró por Bélgica, que no se lo esperan los franceses, y en un abrir y cerrar de ojos, yo llego a París. Ah, pues mira qué fácil, ¿verdad? Pero entonces, al ver los franceses, la osadía, vamos a decir así, de los alemanes, que les había valido y que habían invadido Bélgica para poder entrar, los franceses empiezan a mandar todas sus tropas al río Marne, ¿sí? El río Marne está como por aquí. Y entonces ahí atacan a los alemanes. Alemania tuvo que soportar el ataque de Francia, ¿sí? Por el lado oriental y de Rusia por el lado occidental. Entonces no les quedó más que regresarse a su territorio. Déjenme ver si puse aquí la imagen. Generando, aquí empieza. Entonces, ¿saben qué? Vamos a cambiar de estrategia. Ya no va a ser moviéndonos de un lugar para otro. Miren, aquí está la imagen. Esta es del 9 al 13 de septiembre de 1914. Aquí tenemos cómo todas estas tropas de franceses, ¿sí? Se repliegan. Esto es el río. Y entonces obligan a que los pocos, en todo esto pues los copan, vamos a decir así, los detienen a los franceses y los hacen darse en retirada, ¿sí? Aquí tenemos la dirección de la retirada alemana. Entonces, cuando los alemanes logran llegar aquí, miren dónde está París, todo este río se van, aquí está, miren, aquí está marcado el río Marne, todo esto es el río Marne, y entonces los franceses los acorralan, y no les queda más que, miren, por donde pueden, todas las líneas punteadas rojas son los alemanes que no les queda más que regresarse. Entonces, pues ese es un primer intento, ¿verdad? Y entonces, pues dicen los alemanes y todo el mundo, a ver, si es con movimientos, pues va a ser muy fácil que nos vean, ¿verdad? No tan fácilmente podemos invadir. Vamos a cambiar de estrategia y entonces surge la etapa de la guerra de posiciones, también conocida como guerra de trincheras. Esta se da de 1915 a 1916. Imaginen, muchachos, es un año. Nosotros aquí lo platicamos así como un cuento, pero es importante tratar de contextualizar e imaginar y sentirnos, de hecho. Imagínense aquí, ¿qué eran las trincheras? Las trincheras, esta estrategia militar, era una forma implementada en la que los ejércitos mantenían líneas estáticas, ya no se movían, de fortificación cavadas en el suelo, denominadas trincheras, ¿verdad? En lugar de ir avanzando, hacían una zanja de 1 a 2 metros de profundidad y aparte eran como túneles pero abiertos y se comunicaban unos con otros. Aquí está esta imagen, ¿no? Esta es una fotografía real para que vean, ¿verdad? Eran pues soldados muy altos porque medían como de 1 a 2 metros, entonces pues depende de dónde estaban, entonces ellos estaban ahí uh, hundidos, ¿verdad? Observando, pero miren cómo había. Esta era la trinchera. Había un puesto de vigía aquí, ¿verdad? En la parte superior o a nivel del piso, donde aquí había artillería. Entonces, estaban protegiendo de cierta manera a quien se acercara para acá. Antes de llegar a la trinchera, ellos lo atacaban. Luego también estaban protegidas por alambradas de púas, ¿verdad? Y tenían una oficina, vamos a decir, un refugio subterráneo, en donde los generales y los encargados de las estrategias estaban siempre, pues, revisando, ¿verdad? Lo que se tenía que hacer y lo que había.
Pero esto contado así tan superfluamente, ¿verdad? No fue así, porque miren, aquí les puse unos testimonios. No se ve, déjenme compartir. Unos testimonios de personas que estuvieron ahí, que nos relatan cómo fue pues el vivir en ese tipo ¿cómo se llama? De trincheras, ¿verdad? Entonces, aquí dice que la guerra de trincheras, bueno, lo que fue la primera guerra, todo lo que ya les platiqué, pero aquí hay soldados ingleses, miren cómo estaban ahí medio dormían, medio comían, medio todo, ¿verdad? Aquí está un plano, cómo estaba todo planeado. Aquí eran los alambres de púas, había una trinchera en primera fila, luego había una trinchera que apoyaba, pero miren, se comunicaban. Aquí había un búnker que tenía ametralladoras, había otra trinchera que era la de reserva, pero miren, todos podían circular por abajo entre todo esto y aquí estaba la artillería de largo alcance que podía estar este, defendiendo. Esa fue una estrategia militar que surge en esta guerra. Pero bueno, como les digo, así platicado, pues lo ve uno, oye, qué bien lo planearon, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí hay fotos reales de ese tiempo, aquí festejaban hasta Navidad y todo, muchachos. Aquí y miren cómo quedaban cuando por algún motivo lograban llegar a esas trincheras, este, cuando los atacaban con gases tóxicos, y aquí están los testimonios. Por ejemplo, no los voy a leer todos. Si ustedes gustan, los pueden leer despacio, en la tranquilidad de su casa, pero es muy impactante. Por ejemplo, aquí dice un testimonio de alguien. Dice, ¿cómo estaban, verdad? Dice, fuera, con los pies inmediatamente enterrados. Sacudo trozos de barro glacial, o sea, hacía un frío que me pesan en las manos. Retomo mi marcha, las piernas abiertas, atravesando la tierra blanda de los desprendimientos, sondeando el fango que tapa los hoyos, y pese a todo el sitio hacia el que he lanzado mi impulso se hunde. El barro aspira mi pierna, la agarra, paraliza, debo hacer un gran esfuerzo para liberarla, y del fondo del agujero que se ha llenado de agua, mi pie saca un lío de cables en el que reconozco la línea telefónica, y justamente ahí aparece el telefonista encargado de reparar las líneas. Trae la cara contraída por las agujas heladas de la lluvia. Vaya desbarajuste, no se ha conservado nada ahí dentro, solo hay barro y cadáveres. Sí, cadáveres. Los muertos en los combates de otoño que habían sido enterrados someramente en el parapeto aparecen a trozos en los desprendimientos de tierra. Imagínense, muchachos, la escena. El frío, la persona que se está uniendo en el lodo, las líneas telefónicas destruidas, el telefonista, y sobre todo ver que cuando se desprende la tierra, ahí hay cadáveres que medio los enterraron, ¿verdad? Y así hay muchísimos, ¿cómo se llama? Testimonios. También hay muchas películas que se han hecho al respecto. Pero bueno, entonces, pues esa estrategia de guerra surge ahí, pero como les digo, pues es muy fácil estarla platicando, pero la realidad pues fue otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Y bueno, pues eso fue la guerra de trincheras, así se realizó durante todo un año. Luego pasamos a 1917, donde ya pues se dice que fue el año decisivo en la guerra. Aquí ya todo entra en crisis. Los ejércitos, imagínense, muchachos, viviendo en esas circunstancias. Primero, tratan de llegar en la guerra de movimientos, imagínense cuántas muertes no hubo.
Luego cambian de estrategia y se topan con situaciones como esa, que esa es una leve, hubo otras increíbles, ¿verdad? Y el ejército pues empieza a desmoralizar. Y entonces los países, los pueblos, pues también ya empiezan a sentirse de que estamos haciendo, ¿verdad? Y empiezan ya a estar más en contra de esas decisiones tomadas por los gobiernos. ¿Qué pasa en algunos de estos países? Bueno, en Rusia, ese año empieza la Revolución Rusa, con muchos cambios políticos sociales que trajo, entre ellos eliminar el zarismo, que lo vamos a ver, insisto, en una clase especial, la Revolución Rusa. En Francia, ¿qué había? Pues había escasez de alimentos, huelgas laborales, porque la economía pues no estaba muy pujante que digamos, ¿verdad? Los recursos se destinaban a la guerra. Como todos querían ganar, pues no tenían reparos en aventar la casa por la ventana en cuanto a la economía, y los habitantes de los países pues estaban sufriendo escasez de todo, principalmente de alimentos. Hay una frase que hizo famosa a, a María Antonieta, que había sido la reina, era una reina muy joven, ¿verdad? Y entre muy joven, pues viviendo en una burbuja, empiezan muchas, ¿cómo se dice? Manifestaciones, y alguien le dice, pues, el pueblo tiene hambre. Y ella le dice, quiere pan, el pueblo quiere pan. Y ella dice, pues denles pasteles, ¿verdad? O sea, para ella era la cosa más fácil del mundo, una respuesta muy superflua que no captaba la magnitud de la frase, el pueblo tiene hambre, ¿verdad? Entonces, pues había mucha crisis en los países participantes. En Alemania, pues había la lucha entre los partidos políticos, y andaban declarándole la guerra a todo el mundo, como ya vimos que invadió Bélgica, entonces les importaba muy poco si eran países neutrales o no. Alemania iba con todo contra todos. Y en lo que era Austria, pues también había escasez de alimentos, y empiezan a surgir movimientos políticos en contra del Kaiser, que era pues el gobernante, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, en lo que era a nivel internacional, dentro de la guerra, había crisis, desmoralización de los soldados, falta pues, de alimentos, tanto en los ejércitos como dentro de los países. Entonces, pues ya estaba todo muy, muy crítico, muy cansado, ya llevaban 3 años de vivir así, pues es obvio que las cosas pues no pueden mantenerse. Miren, es la vista de un hospital, muchachos. Déjenme ver si lo hago rápido. De un hospital, vean la cantidad de heridos. Entonces, poder satisfacer las necesidades de curación, de atención, de alimentos, se estaba tornando ya imposible, ¿verdad? Y por eso, pues ya la gente ya estaba desmoralizada. Entonces, ¿qué pasa? En 1918 ya se incorpora Estados Unidos a la guerra. Se había mantenido, ¿cómo se llama? Pues como espectador, pero A raya. aquí, perdón, sí, a raya. A raya, iba a decir a raya. Sí, sí, sí. Pero aquí ya decide intervenir, ¿verdad? Porque volviendo a lo que habíamos visto, características del imperialismo, que dijo, pues yo puedo, aquí es donde me puedo asentar. Y entonces dice, pues ahí les voy, ¿verdad? Entonces empieza a intervenir en la guerra y aporta una gran cantidad de soldados, sí, miles de soldados estadounidenses, y pues ya encuentran a los ejércitos que habían estado peleando desde antes, pues ya muy desgastados. Y se dan cuenta que Estados Unidos también se da cuenta de que era su momento, porque pues ya sabía que tanto dentro de los ejércitos como en la parte interna de los países,
las cosas ya no estaban fáciles, ya estaban desesperadas, ya estaba todo en crisis, ¿verdad? Y entonces, mueve a, con los que ellos ok, vamos a ver con quién se hace equipo, y los mueve de su frontera con Rusia hacia Francia para poderlos apoyar. Y entonces ahí la Triple Alianza ya se va a la derrota. Maestra, ¿cuál era la Triple Alianza? Recuerden, voy a regresar. Aquí tenemos. Es donde estaba Alemania, con el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Otomano. Y Estados Unidos entra a apoyar a Inglaterra, a Francia y a Rusia. Por eso aquí dicen que... Ay, me salté esta. ¿Cómo entró Estados Unidos a la guerra? En 1915, estamos aquí, ¿sí? ¿Verdad? Pero previo a esto, en 1915, un submarino alemán atacó con torpedos un crucero civil, muchachos, civil, británico. Y hubo cerca de 1,200 personas fallecidas, pero entre esos fallecidos había 128 ciudadanos estadounidenses. Entonces, si se había mantenido Estados Unidos a la expectativa, entre comillas, ¿verdad? Porque pienso yo que estaba esperando ese momento adecuado y esto fue el pretexto. Entonces dice, a ver, Alemania atacó un barco que para empezar era población civil, pero dentro de estos había ciudadanos estadounidenses. Entonces, eh, Inglaterra le dice, pues ya viste lo que pasó, tú tienes que vengar también junto conmigo la muerte de estos ciudadanos, ¿verdad? Y entonces Inglaterra le exige a Estados Unidos que entrara en la guerra a favor de los aliados, que eran exactamente Inglaterra, Francia y Rusia. Y entonces, primero, en ese tiempo era presidente Woodrow Wilson y se negó, pero entonces, Alemania, cuando se da cuenta que se está contemplando la entrada de Estados Unidos a la guerra, manda, le dice, ¿cómo se llama? El presidente Woodrow Wilson le dice a Alemania, mira, hasta ahorita me están pidiendo que entre, ¿verdad? Yo no quiero, pero cualquier movimiento alemán que atente contra los derechos de ciudadanos americanos va a ser una ofensiva, va a ser motivo de guerra. Entonces, como que le avienta la pelotita, ¿verdad? Sabiendo que Alemania, pues, no tomaba, no se paraba ante nada para lograr sus propósitos. Entonces le dice, tú haces algo en contra, tú Alemania haces algo en contra de cualquier ciudadano americano y me estás declarando la guerra. Pues, como quien dice, de ti depende, ¿verdad? Y entonces, el 16 de enero, fíjense hasta dónde llegó la cosa, el ministro alemán de las Relaciones Públicas de Asuntos Exteriores manda un telegrama a su embajador alemán que estaba aquí en México. Pero el telegrama es interceptado por la inteligencia británica y ese telegrama le decía el ministro al embajador alemán que le propusiera a México una alianza. ¿Para qué? Para atacar a Estados Unidos. O sea, Alemania todavía con esa, vamos a decir, estrategia propia de llegar a un país a través del otro. Ya lo había hecho, tratar de llegar a Francia por Bélgica, entonces ahora quería llegar a Estados Unidos por México, pero para poder pasar por México, pues necesitaba que México lo aceptara y entonces le dice a su embajador aquí en México, le dice, proponle a México que haga una alianza con nosotros y vamos en contra de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué le diría? ¿Qué argumentos? Bueno, por ahí está el telegrama, lo podemos buscar en internet, pero bueno. Entonces, pues Alemania sí trata de protegerse, ¿verdad? Porque dice, a ver,
Alemania atacó a un barco de Inglaterra. Murieron, ¿cómo se llama? Ciudadanos británicos y estadounidenses. Inglaterra le dice a Estados Unidos, tienes que entrar conmigo para vengar estas muertes. El presidente estadounidense no quiere, pero le manda una advertencia. Mira, Alemania, cualquier cosa que hagas en contra de nosotros es tomado como una declaratoria de guerra. Y entonces esto, pues que dice, ándale, ya me diste lo que estaba buscando, ¿verdad? Alemania, insisto, trata de hacer un acuerdo con México, interceptan el telegrama y pues obviamente eso se toma como una acción en contra de ciudadanos norteamericanos. Entonces, en 1918, aquí me está faltando. Ok. Bueno, cuando pasa esto del telegrama que interceptan, pues ya, Estados Unidos se incorpora a la guerra, manda muchísimos soldados y ya pues la Triple Alianza ya se va hacia la derrota, ¿verdad? Entonces, Alemania y sus países aliados, pues ya no les queda más que someterse, ¿verdad? A la victoria de sus enemigos, porque todas sus tropas están siendo derrotadas en todos los frentes. Cuando entra Estados Unidos, pues llega a apoyar, llega con armamento, llega con ejército entrenado y descansado, ¿verdad? Porque pues ellos ya nomás iban a cerrar, como quien dice, la guerra, y los ejércitos otros, pues ya tenían, de 1914, ya tenían 4 años, 3, 4 años, ya estaban súper desgastados, ¿verdad? Entonces, pues, ya, todos sus aliados empiezan a ser derrotados en donde estaban y se procede ya a dar oficialmente terminada la guerra con la firma del Tratado de Versalles. Este tratado establece que termina la Primera Guerra Mundial, pero establece también que se va a hacer, ¿sí? Este es el fin de la Guerra Mundial y se me movió esto. Ya no le voy a dar hipervínculo, lo voy a seguir aquí. Y entonces se dan los tratados de paz, ¿verdad? En este tratado de Versalles se establece que la guerra ya estaba terminada de una vez por todas. Pero dentro de estos tratados de paz son el de Versalles, otro que se da en Austria, etcétera, y ahorita vamos a ver cuáles son. Se da una conferencia de paz en París en 1919, en enero, terminando el 18. Ya había sido firmado el Tratado de Versalles, entonces ahora sí, aquí está. El Tratado de Versalles se firma en 1918, empezando el 19, se juntan el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, Clemens, Lloyd George y Vittorio Orlando, que eran los mandatarios. ¿Mande, Vero? Ah, okay. Que eran los mandatarios o dirigentes en ese tiempo. Woodrow Wilson era de Estados Unidos, Clemens de Francia, Lloyd de Inglaterra y Vittorio de Italia. Entonces, los representantes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia se juntan. Estos tres primeros dirigieron las negociaciones para decir cuáles son las condiciones que se le van a imponer a los perdedores. Y entonces empiezan a redibujar, a reestructurar lo que era Europa y, ¿cómo te diré? Adjudican territorios a los ganadores y les quitan territorio a los perdedores. Por eso dice, se redibujan los límites de Europa y en esta conferencia de paz es donde se decide pues la repartición, vamos a llamar así, de los territorios. En ella los países victoriosos planearon estos tratados y firmaron con los países vencidos. ¿Qué pasó aquí?
este Tratado de Versalles queda, con estos acuerdos, se incorporan al Tratado de Versalles y se resumen en estos puntos principales. ¿Sí? Primeramente, Alemania quedaba dividida en dos partes, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Una parte se quedaba con Alemania y la otra pasaba a los vencedores. Se le da a Alemania, se le impone una deuda de 30.000 millones de dólares que tenía que pagarles a los vencedores. ¿Sí? Desarman casi por completo a Alemania y a sus aliados. Ahí se establece que Alemania ya no puede tener ejército y ya no puede fabricar armas. Fíjense nada más lo que, y firmado. Claro que a Alemania no le gustó, pero tenía que hacerlo, había perdido. Así es, el que se lleva pierde. Como... Entonces se separan algunos territorios de Austria, entre ellos Hungría, queda separado, ya no es el imperio austrohúngaro, es Austria y Hungría. Y se crea un organismo internacional llamado Sociedad de las Naciones, que se iba a dedicar a velar por la paz mundial, porque después de ver cómo había quedado el mundo tras la Primera Guerra Mundial, pues se ocupaba un organismo internacional que estuviera velando como negociador y como observador, ¿verdad? Y que participara en todos los países, pero siempre con la intención de garantizar la paz. Este fue el precursor de la ONU, esta sociedad. Entonces, pues, ¿qué consecuencias trae esto? ¿Qué consecuencias de todo esto que pasó? Resumiendo, que se da con los movimientos, que cambia la estrategia, que aquí ya hay crisis en todos los países, que sucede el ataque de Alemania a un barco civil británico que entra a Estados Unidos a la guerra y que terminan derrocando a la Triple Entente y termina con los tratados de paz. Bueno, pues como resultado de todo esto, se da que los imperios rusos y alemán, o sea, Rusia y Alemán, pierden territorio. Hay un nuevo reparto y configuración del mapa a través del Tratado de Versalles, que es lo que les decía, Alemania que divide en dos partes. Desaparece la monarquía austrohúngara porque se separa. Austria es uno, Hungría es otro. Desaparece el imperio turco, las economías pues quedan totalmente afectadas de todos los países, tanto internamente como externamente. Las monedas toman unas proporciones inmensas de inflación, es decir, no alcanza para nada. Hay una cantidad aproximada de 10 millones de soldados y de civiles muertos. Se crea la Sociedad de las Naciones, que fue la antecesora de la ONU, para garantizar la paz y el orden internacional. Esa fue la idea de crear lo que es ahora la ONU, que primero se llamó Sociedad de las Naciones. Y pues eso son las consecuencias más importantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Todo está claro? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio a ver si es cierto. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro? Bueno, siempre me pregunto cuando no contesto. Sí. Ah, qué bueno. Al menos alguien, porque digo, una de dos. O no se entendió nada o todo se entendió muy bien. Espero que sea que todo se entendió muy bien. Es Bueno, que son vamos. muchos datos que recordar. No, yo sé, por eso es que siempre opto por hacer un ejercicio de reafirmación para que no haya dudas. Voy a compartir aquí el ejercicio. Nomás de que me va a ver si es pantalla o ventana. ¿Será esta? Espérenme. Primero la tengo que abrir para que se comparta. No se ve.
Aquí está. Se tarda. Bueno, voy a hacer este ejercicio para que quede un poquito más afianzado, ¿sí? Por favor. Insisto, lo que siempre les digo cuando hacemos un ejercicio, no tiene nada de malo que te equivoques. Para eso es este ejercicio, para que te equivoques y poderte corregir. Entonces, voy a decir los primeros 4 del orden. ¿O cómo le haré aquí? Bueno, aquí. Azalia, Blanca y Carolina va a ser el orden, por favor. Si alguien no puede contestar, me dice y puede contestar otra persona. Iniciamos con Azalia, por favor. Azalia, la pregunta esta me dice, la raya, tú vas a escoger de aquí, surge a partir de los nuevos tipos de armamento para poder protegerse de los ataques enemigos. En el pasado, las batallas se llevaban a cabo con enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué será lo que surge para protegerse de los ataques enemigos? ¿Cuál será la respuesta? ¿Guerra de trincheras? Guerra de trincheras. Al final nos va a dar la respuesta a saber que está bien. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. ¿Quién dije que seguía? Blanca. Muy bien. Blanca. No, este no es. Sí, maestra, aquí está. Ok. Durante la Primera Guerra, los países que conformaron la Triple Entente fueron. ¿Cuáles fueron? Inglaterra, Francia y Rusia. Vamos a ver. Al final nos van a decir si estuvo bien. Aquí hay un error que nunca pude editar, muchachos, ¿sí? Pero aquí es Primera Guerra Mundial, pero nunca pude editarlo. Yo creo que tengo que volver a hacerlo porque por algún motivo ya no lo pude cambiar, el ejercicio. Carolina, ¿sí puedes contestar? Si no se puede por el micrófono, puede ser por el chat, o si están, porque a veces están en el trabajo. Eduardo Rodríguez. Ok. Eduardo, ¿sí puedes? Si quiere, yo también contesto esta. Muy bien. Ok, vamos a salir. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 es el evento detonante para la declaración de la... Primera Guerra Mundial. De hecho, fue nombrada oficialmente la Gran Guerra. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se llamó la Primera Guerra Mundial. Exacto, también. Es que es conocida con los dos nombres. Muy bien. Leíste, Azalia, lo sé, leíste, se nota. Erika, ¿puedes contestar? Sí, maestra. Ok. Tratado de paz en el que se establecen los acuerdos para el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue? Tratado de Versalles. Muy bien. ¿Quién sigue? Esther. Vamos con Esther. ¿Sí puedes contestar, Esther? ¿O Erika? Maestra. Sí, Esther, muy bien. Durante la Primera Guerra Mundial, la pérdida de hombres en edad productiva fue un factor para que tuviera un papel activo en el mercado laboral. Esa es diferencia. Piénsenle. ¿Cuál será la respuesta? En otras palabras, si muchos hombres murieron, pues esto determinó que quien tuviera un papel más activo en el mercado laboral. Antes no sucedía. ¿La mujer? La mujer, exactamente, sí, porque antes de esto la mujer era para estar en su casa, ¿sí? Bueno, todavía hay quien lo piensa, pero bueno, cada quien. ¿Quién sigue? Montserrat. Año en el que los Estados Unidos de América inician su participación en la Primera Guerra Mundial, poniendo fin a su neutralidad en el conflicto. ¿Qué año fue? ¿Quién abrió la mano? ¿Blanca? Ah, bueno, a ver. Montse, dime. Ahorita te digo a ti, Blanca, por favor. Montse. Ah, ¿no era Montse la que habló? Montserrat.
A ver. Blanca, ¿levantaste la mano? Sí, maestra. ¿Sí puedo contestar? Ok, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? 1917. Ok, muy bien. A ver, ahora sí, Monse. ¿Sí me escuchas? Sí, profe. Ok, esta te toca a ti. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia son algunos de los nuevos países que se conformaron al concluir la... Primera Guerra Mundial. Excelente. Muy bien. ¿Quién me falta? Juan Felipe. Dígame. Aquí va. Duración de la Primera Guerra Mundial. ¿Saraí? 1914, 1914 a 1918. Ok, excelente. Muy bien. 1914, 1918. Ok, Saraí. A ver, ahora sí, Juan Felipe, tú solito. Durante la Primera Guerra Mundial, los países que conformaban las potencias centrales fueron... Inglaterra, Francia y Rusia. Ahorita vamos a ver al final. ¿Quién me levantó la mano? Ah, es que era Saraí en la otra. Siguiente. Ah, no, ya son todas. Vamos a ver cuáles estaban equivocados. Enviamos la prueba. Una incorrecta. Aquí está. ¿A quién se equivocó? Aquí vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Si fui yo, no lo diga, maestra, porfa. No, aquí está, miren. No voy a decir nombres porque ni sé, ni me acuerdo. Dice, esa estuvo bien, la guerra de trincheras surge a partir de los nuevos tipos de armamento. Durante la Primera Guerra Mundial, los que conformaron la Triple Entente fueron Inglaterra, Francia y Rusia. Creo que ya sé quién se equivocó. El asesinato del archiduque, ¿verdad? El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. El tratado de paz en el que se establecen los acuerdos para el fin de la guerra fue el Tratado de Versalles. Esa fue yo. ¿Está bien? ¿Está bien? Mira, está correcto. Excelente. Sí. Durante la Primera Guerra Mundial, la pérdida de hombres fue un factor para que la mujer tuviera un papel activo. ¿Okay? Año en el que los Estados Unidos de Norteamérica inician la Primera Guerra Mundial, poniendo fin, Saraí, está bien, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, algunos de los países que se formaron al concluir la Primera Guerra Mundial, está bien, duración de la Primera Guerra Mundial, también está bien, y durante la Primera Guerra Mundial, los que conformaban las potencias centrales fueron, Juan Felipe. Alemania, Australia, Hungría, Bulgaria, Imperio. Ajá. Ok, Claro. sí, ya me acordé quién se equivocó. Imperio Otomano. Bueno, muchachos, no, pero de eso se trata. No se les va a olvidar que las potencias centrales fueron estas, donde estaba Alemania, y la entente son Inglaterra, Francia y Rusia, y posteriormente Estados Unidos. Mande, Juan Felipe, a ver. Ay. No. Ah, no, no, ¿cómo que en fuga? No, no. Ok, bueno, muy bien. Bueno, pues con esto ya queda afianzado. Espero que quede bien, pues que haya quedado claro, número uno. Y si tienen alguna duda, con toda confianza me lo pueden hacer saber. ¿Hay alguna duda? O alguna aclaración. Ya les comentaba que mande, Eduardo. Ay, a ti no te pregunté, ¿verdad? Es que no alcanzamos. La siguiente, sabemos que tú. Mande, Eduardo. Y luego Gaby. Ah, sí te pregunté, pero no respondiste. No, pues no se vale. Bueno, está bien, a la otra me espero. ¿Quién más? Ah, Gaby, mande, Gaby. Tenía duda, maestra. Si llegara encargado usted un mapa conceptual, un mapa mental, todo, ¿podemos hacerlo en la libreta y tomar foto y ponerlo en Word?
o si es a Claro. fuerza tener todo el formato en el Word o el PowerPoint. No, muchachos, no importa, lo pueden hacer a mano, tomarle la foto y pegarlo como imagen en el documento de Word y me lo mandan. Entonces, no hay ningún problema. Yo sé que a veces trabajan con el celular y no es tan fácil. Nomás que esté completito, no hay ningún problema. Permíteme, Lisbeth, déjame ver qué me están diciendo acá. Respondí la penúltima, sí. En el formato PowerPoint, donde dice Primera Guerra Mundial, no dice qué fecha. A ver, permítanme. Voy a abrir, a ver cómo está su formato, porque según yo viene la fecha y en Primera Guerra Mundial. Estoy abriendo la página, permítanme. Aquí está el formato. Déjenme que se abra para poderlo Sí, compartir. solo viene entre paréntesis, maestra. Dice Primera Guerra Mundial y viene año entre paréntesis. Exacto. Entonces hay que ponerle la fecha, nada más que yo quería estar bien segura porque para mostrárselos, aquí está. Aquí está. Y ay, ¿dónde quedaron ustedes? Acá. Entonces, Eduardo, mira, te voy a compartir el formato para que lo veas y me entiendas. Mira, aquí está. ¿Sí lo ves? Aquí donde dice Primera Guerra Mundial, entre paréntesis dice fecha. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Entre paréntesis dice fecha. Entonces, aquí, es que aquí ahí lo seleccionas y no está listo para editarse, pero el de ustedes sí. Y aquí nada más me pones la fecha. Y luego ya, en donde va la X, pones el cursor. Mira, déjame ver si me permite aquí. Ahí va. Aquí tú me quitas esto, ahí pones el cursor, lo quitas y le pones el año, el que sea. Y aquí ustedes ponen también No el se ve, cursor. maestra. No se ve. Ay, no compartí. ¿Por qué Compartió por un momento, pero luego desapareció. se quitó, verdad? A ver, aquí voy otra vez. Vamos a ver. Ahí va. ¿Se sigue viendo? A ver. Ahora ¿Se sí. sigue? Sí, ya se Ok. ve. Aquí donde está el cursor, en este lado de la X, lo quitan y aquí me escriben lo que quieran. Aquí también, y me escriben lo que quieran. Y así en todos. ¿Ok? Por eso les puse editable. ¿Alguna Maestra, duda? Mande. sí, maestra, podemos personalizarlo. Me refiero, Ah, tomamos el formato, pero podemos personalizar color. claro. Sí, sí, sí. Sí, yo les puse esto, pues para facilitarles un poquito y que puedan hacerlo de una forma un poquito más concreta, porque a fin de cuentas, para estudiar, esto les va a servir. Entonces, esa es la finalidad, que ustedes puedan estudiar de sus actividades para su examen y no tengan que estar leyendo tanto. Muy bien, vamos a ver, ¿quién seguía? ¿Lisbeth o quién más había levantado la mano que le dije que me esperara tantito? ¿Lisbeth? Sí, maestra. Dime. Es que yo tengo una duda del video que nos puso ahí pues como De apoyo, un apoyo, ajá. Venía ¿sí? que creo que era Italia, que primero pertenecía a un bando, por decirlo así, y después creo que se fue al otro. Pero ¿por qué sucedió eso? Vamos a ver enseguida lo que fue la Revolución Rusa y ahí vamos a poder ver cómo, miren, en resumidas cuentas, así se daban las cosas y las luchas por el poder. Igual que aquí en México, ya ven que primero ponían a un gobernante y luego lo mandaban matar y lo asesinaban y luego lo cambiaba de bando. Hagan de cuenta que pasa lo mismo, ¿verdad? En detalle, ¿tú me estás hablando de España? ¿O de quién? No, creo que ahí decía Italia. Italia. Sí,
lo vamos a ver adelantito. ¿Cómo se da ese cambio de bando? Sí, 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 se da. No quisiera Ok, adelantarme gracias. para no confundirlos. ¿Sí, Lisbeth? Sí, ¿Estás de maestra, acuerdo? gracias. Ok. Sí, está bien. Verónica, ok. Verónica, dime. Verónica, ¿tenías levantada la mano? Perdón, sí, buenas noches. Dime. Buenas noches. Mi pregunta es, nos mandó un formato en PowerPoint, Sí. pero nos pide mandarlos en PDF. Yo en mi celular estoy batallando, en la computadora yo hago todo mi trabajo, pero yo no puedo cambiarlo a PDF en mi computadora. ¿Puedo mandarlo así en el formato de PowerPoint? Sí, sí puedes. Solo que es que mira, con el formato de PowerPoint, por algún motivo, la plataforma a veces no me permite abrirlos bien. Entonces, con PDF no se batalla. Pero si tú estás batallando, envíamelo así, salvo que no lo pueda abrir, yo te mando un mensajito y te pido. Pero mira, si sabes cómo cambiarlo a PDF, cuando En, lo en mi, guardes, en mi ¿sí? celular sí lo puedo cambiar, pero yo no Ah, puedo, batallo mucho en mi celular, todavía como que no le hallo la movida a mi celular. Por eso todo mi trabajo lo hago en la computadora. pues en la computadora se me hace más fácil guardarlo. Le pones donde dice guardar como y ahí buscas la opción de PDF. Mira, voy a compartir otra vez pantalla. Déjame, me voy a salir. Y para que sirva de una vez para todos y porque esto va a ser repetitivo. Entonces, espérenme tantito, compartir otra vez. Igual, compañera, sí, es en la computadora. Yo encontré una página donde puedes convertir muchas cosas en PDF o videos, imágenes, todo eso. Si quieres te lo puedo compartir en WhatsApp. Lo Sí, que eso pasa es que sí uno, lo que pasa es que mi computadora no es actualizada y mira, creo que ya Vero, por más que busqué no encuentro cómo modificarlo. te voy a decir, mira, eso Ajá, es cuando la página es cuando ya los documentos ya están guardados de una manera, pero mira, aquí sí se ve la presentación, sí se ve, ¿verdad? Bueno, sí. miren. Entonces, hagan de cuenta que aquí yo esto lo quiero guardar, entonces yo le pongo archivo, guardar como, en este PC, por ejemplo, vamos a decir en escritorio, escritorio. Aquí en esta parte, muchachos, aquí está el nombre, pero aquí le das a esta flechita, Vero, y aquí te dice PDF. Señalas PDF y guardar. Y tan tan. Inténtalo con tu computadora. ¿Qué te parece? ¿Crees factible eso? Sí, ya lo he intentado y no tiene el Y no, programa no tiene el programa para convertirlo en PDF. bueno, entonces Sí. mándamelo en PowerPoint y Sí, ya nos preocuparemos. si puedo mandarlo por medio del celular, lo hago. Y si no, pues a ver cómo lo hago. Mándamelo como lo tengas ahorita, ya no te Ok, compliques mucho, a menos ok, que no se pueda abrir, entonces sí ya nos empezamos a complicar. ¿Ok? ok, ok, gracias, maestra. De nada, Gaby, dime. Ah, no, maestra, perdón, era de lo que le decía mi compañera, disculpe. Era lo mismo. Muy bien. Ok. Sí, Juan Felipe, es Microsoft 365. Es cuestión de revisar despacito, despacito y se puede. Si no, ya te digo, inténtalo así, ya nos mortificaremos cuando no se puede. Mande, Erika. Maestra, ¿va a subir la presentación? ¿O no, ya está, maestra? Esta que acaba de presentarnos a nosotros. Es que, fíjense que no me acuerdo quién me preguntó también, yo normalmente no la subo, pero pues si lo desean, se la subo. Así lo hacen los demás maestros. ¿Ok? Sí, maestra, la Sí, mayoría todos. Sí. nos suben de inmediato junto con el video la presentación que vimos en clase. Ok. Fíjense que yo nunca subo la presentación, nada más subo la grabación, pero no hay problema, yo se la subo, sí, la pongo en recursos, porque según yo,
pues está en la presentación, ¿verdad? Entonces, en la grabación, perdón. Entonces, creo yo, a mí se me ha parecido, y nunca lo he hecho, ¿eh? Nunca he seguido las presentaciones, la verdad. Y se me hace Bueno, más, uno que otro lo hizo más que nada porque tuvo problemas con la grabación. eso es lo que yo digo, porque tú la pones, a mí me parece un poco repetitivo. La verdad, yo prefiero que vean la grabación. Y es una forma de inducirlos a hacerlo, porque luego me agarran la presentación y me copian y me pegan y no quiero eso. ¿Ok? Pero no lo niego, a veces también en las presentaciones la imagen se ve demasiado pequeña, así que no se entiende muy bien. Yo en lo personal tuve una vez una maestra de historia que también ponía mucha información, sí, pero lo hacía en letras muy chiquitas. A veces nos pedía que nosotros leyéramos algo, pero le decíamos, profesor, que la letra está un poco pequeña. Así que Ajá. si de por sí se ve pequeña en directo, también se verá mucho más pequeña en la grabación. Entonces batallan más con la grabación. A veces, si tienen la letra de buen tamaño, eso no es problema. No sé esta como la hayan visto ustedes. Bueno, si no, vuelvo a ver la grabación muestra. No es que esté negada, Erika, pero No, de no, verdad, sí. no, sí, Sí, y vuelvo a repasar todo lo que nos dijo de clase, maestra. No hay problema. Era nada más como para facilitar. esa era la intención realmente, Erika. No es que les quiera complicar, pero les aseguro que les es más, ¿cómo se dice? Más óptimo revisar la grabación, porque ahí va viendo y tú la puedes detener cuando quieras. Por eso dejo siempre la presentación abierta mientras hablo, para que cuando tú veas la grabación la detengas y puedas estar viendo todo sí, en YouTube ya se puede hacer zoom, si tú necesitas hacerlo, exacto. Uh-huh. Bueno, mande, Lisbeth. ¿Sabe qué, maestra? Es que, por decir, no sé si sea yo una aplicación de YouTube o no sé, pero por decir, yo veo, trato de entrar a la clase y si no, pues entro a checarla en YouTube, pero en algunas ocasiones eh, la pantalla no se ve normal, o sea, se ve como con un fondito como negro y no deja ver la presentación, ¿En el mío? exactamente, o sea, como se debe. Sí, o sea, ya cuando está grabada, Pero yo reviso las grabaciones antes de subirlas y no me he topado con eso en las mías. no le Sí he aparece. visto Bueno, de otros maestros que no se ve la presentación, no sé por qué, pero y yo yo por reviso decir, cuando suban, ujú, ¿a ustedes les ha cuando pasado suben, con mi grabación en alguna clase? A mí no. Es que yo la reviso, Lisbeth, antes de subir la grabación, o sea, por eso se tarda 2 horas, porque me la descargan, que se tarda un rato. Antes de subirla a YouTube, yo la reviso, que esté completa, que se entienda. El tetra pasado tuve problemas con el grabador y hubo unas que hasta las tuve que editar, pero no se las subo en pantalla negra, no se las subo. Eso cuenten con eso. Y también la reviso que se entienda lo que se dice. Eso sí, no crean que nomás, ya acabé y ya la subí. No. Antes de subirla, la reviso. Y hasta ahorita las que he subido, las anteriores que son 2 con ustedes, pues yo sí vi la presentación y vi todo completo. Por eso les pregunto si todos les pasó o no. ¿Alguien más? A ti sí, Lisbeth, se me hace raro, entonces puede ser tú. no, ¿En o dónde sea, la? no con usted, me Ah, refería a que en algunas ocasiones sí. suben ¿cómo le diré? La clase grabada y a veces no se ve. En lo personal, yo por decir, cuando el tutor sube la presentación, yo la verdad lo que hago es como que imprimirla y la guardo nada más como un archivo para si en un futuro, pues tengo alguna duda, puedo consultarlo ahí. Ah, ok. Sí. Bueno. No, bueno, pues te digo que antes de subirlas las reviso. Que estén claras y que se entiendan y que se escuchen. Afortunadamente ya cambié
De hecho, me suscribí a un grabador para no tener ese problema, porque el tetra pasaba, terminaba la clase y lo tenía que andar haciendo ediciones y pegando y pasando o sea, para que se entendiera, porque no se entendía. Entonces, ay, entonces, pues, ten por seguro que ahí está bien. Solo que una no quede bien, pues ya, vemos cómo podemos solucionarlo, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿algo más? Ahora, ¿sí están de acuerdo en que sigamos con esta dinámica o si no, pues pongo la presentación? O sea, para mí no tienen ningún problema. Lo que yo no quisiera, o sea, así me ha funcionado, que para que de alguna manera vean la grabación y puedan entender la explicación. Por mí está bien, maestra. ¿Mandé? Está bien, maestra, sin problema. Ah, Por bueno, Y que la Está suba. bien, maestra. ¿que sí o que no? Sí, Bueno, háganmelo saber por Es Juan mensaje. Felipe, maestra. ¿Mandé? Es Juan Felipe, dice que sí la suba. ¿Quién más dice? pues, pero ¿Alguien si más? usted no quiere, pues no. Es que como dije también, simplemente también algunos maestros escriben sus clases con letras tan pequeñas que aún en la grabación no se ven muy bien. Por eso algunos sugieren eso, que también ponga la presentación por separado. Pero Bueno, yo digo que en general sus clases se veían de buen tamaño. esa es mi pregunta porque yo quiero específicamente las dos clases anteriores. ¿Han sido entendibles en la grabación? Esa es mi pregunta concreta para continuar haciéndolo así. Que no se vio, que etcétera, bueno, ok. Entonces, Yo digo que sí está, o sea, sí están entendibles y todo, nada más que pues igual a lo mejor para algunos pues no serviría igual la presentación como un archivo, pero si no la sube pues no hay ningún problema, o sea, ahí está la clase para poderla ver. ok. Opino Bueno, lo mismo que la compañera maestra. sí, esta la voy a subir. Y vamos a ver que ustedes vean la diferencia y yo también. Y yo también voy a ver cuál es la diferencia de sus respuestas. Yo me puedo dar cuenta en cuanto a su forma de trabajo, si fue benéfico o no. Y entonces ahí ya tomaré la decisión. ¿Ok? No es que me resiste, pero si estoy un poquito sorprendida y no le veo mucho, para mí es mejor que ustedes vean eso, pero esta ocasión lo vamos a hacer. Y de veras que Aunque no quiera, tengo pero lo va a subir. ¿Mandé? ¿Cómo? Aunque no quiera, pero lo va a subir. Aunque no esté totalmente de acuerdo, por petición de ustedes lo voy a hacer. No es de no Oiga, querer. maestra, Mande. ¿cómo está eso de que cuando usted estudia geografía se agarraba machetazos con sus compañeros? No, no creo que no me entendiste. Bueno, se va a tardar más en terminar la grabación.